el enclaustramiento de Bolivia ante la paz y la seguridad del continente retarda el desarrollo y progreso de un pueblo, tal como se evidencia, subyacen factores que perturban la paz y la armonía en la región a partir de una situación impuesta por la fuerza. Los adelantos y perfeccionamientos del derecho internacional dan hoy más que nunca, consistencia fundamental a la resolución 426, que además se fundamenta en la aplicación de la propia Carta de la Organización de los Estados Americanos como consagración para lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, propugnando el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad. La resolución 426 expresa implícitamente la concepción de que la juridicidad surgida de la violencia posee el germen de la injusticia. Por ello recomienda que se inicien negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana en el Océano Pacífico. Desde el año 1979 hasta el presente, ningún país miembro de la OEA ha dejado de expresar bajo la forma de exhortación, reclamo, solidaridad o iniciativa su adhesión a la demanda marítima del pueblo boliviano, que ha recogido con especial sentimiento y derecho de justicia a la solidaridad del continente. Bolivia manifiesta una vez más nuestro reconocimiento y agradecimiento a los Estados Unidos en la Organización de los Estados Americanos por la permanente solidaridad y interés reflejado en 11 resoluciones de la Asamblea General de apoyo a la justa demanda marítima de Bolivia, que no hacen otra cosa que reconocer la existencia de un tema pendiente en la región que impide que los presidentes puedan concretar el sentimiento de nuestros pueblos. Señor presidente, señores delegados, el enclaustramiento impuesto a Bolivia, hecho sin precedentes en la historia del continente, entendido en su cabal dimensión jurídica, moral y económica, y la ausencia de voluntad de uno de los países en buscar soluciones concretas a lo largo de la historia, hace que el tema se haya constituido en parte inherente del interés hemisférico, que hace también al equilibrio y buena marcha de los procesos de integración de nuestra región. Un pueblo no puede ser condenado a condiciones de desigualdad y estrangulamiento económico en pleno siglo XXI, cuando el mundo se encuentra en otro nivel de su desarrollo cultural. No es aceptable cuando el mundo es testigo de que problemas infranqueables en otras regiones han sido resueltos en base al diálogo y a la voluntad para reparar injusticias históricas y jurídicas en base al derecho internacional contemporáneo. Señor presidente, señores delegados, Bolivia nunca deseó ni buscó ser objeto de una invasión que desencadenó una guerra injusta y fratricida, una guerra alentada por las oligarquías y financiada por intereses imperiales. Bolivia nació a la vida independiente con acceso libre y soberano al Océano Pacífico, con litoral y territorio continental que le fue usurpado. Chile, con el Tratado de 1904, impuso a Bolivia lo que considera como una paz armada, que actualmente rige las desigualdades e inequitativas relaciones a las que obliga dicho acuerdo. La política exterior del vecino país nos ha mostrado un clima de agresividad permanente, evidenciando en hechos hostiles específicos como el sembrado de minas antipersonales en la frontera con mi país durante la década de los 70, y que, a pesar del compromiso asumido bajo el marco de la Convención de Ottawa, no han sido desactivadas ni removidas, hecho que a la luz del derecho internacional constituye un incumplimiento. Estas acciones reflejan políticas que continúan alimentando criterios como los expresados por Abraham Konin en 1900, quien justificó la conquista en base a la victoria militar, a la que consideraba como la ley suprema de las naciones, y por supuesto
justificó la invasión en el valor de los territorios arrebatados. Durante años Chile se benefició del guano y del salitre que arrebató de los territorios bolivianos de Atacama. Esa fue la causa de una guerra injusta motivada por la codicia y el deseo de apropiarse de recursos naturales de otro país. Pero no solo fue eso, sino también los yacimientos cupríferos de Chuquicamata, considerados entre los más importantes del mundo y que hasta el presente permiten a Chile ser el mayor productor de este mineral. Lo que un prestigioso presidente chileno demócrata de la década de los 70 llamó, entre comillas, el sueldo de Chile, refiriéndose a los recursos generados por la explotación de cobre que provienen de minas situadas en territorio que fue boliviano y que paradójicamente permite, entre otras cosas, desarrollar una desmesurada carrera armamentista en la región. En términos éticos, morales y en base a la confianza que debemos tener respecto a la grandeza de espíritu de la especie humana, me pregunto si realmente el gobierno chileno siente que no tiene verdaderamente deudas y asuntos pendientes que atender con Bolivia. Las palabras pronunciadas por el representante Abraham Konin en 1900, quien no tenía reparos al señalar oficialmente que, abro comillas, Chile ha ocupado el litoral y se ha apoderado de él con el mismo título con que Alemania anexó al imperio de Alsacia y Lorena, y que los derechos de Chile nacen de la victoria, la ley suprema de las naciones, para asentir aún que el litoral es rico y vale muchos millones. Eso ya lo sabíamos, lo guardamos porque vale que si nada valiera no habría interés en su conservación, cierra comillas. Afirmaciones que llevan en sí el germen de la injusticia de una guerra de conquista. La mentalidad del señor Konin ha primado a lo largo de la historia por parte de Chile y ha sido una constante amenaza a la paz regional. No sorprende, pero llama profundamente la atención cuando en la actualidad, como en el pasado, se vierten amenazas contra mi país, cuando el propio responsable del Ministerio de Defensa recuerda a los bolivianos en relación a la posibilidad de acudir a tribunales internacionales de resolución de controversias por medios pacíficos, que Chile tiene una, abro comillas, tiene una muy sólida fortaleza y es un país que por último tiene fuerzas armadas prestigiadas, profesionales y preparadas, que están en condiciones de hacer respetar los tratados internacionales y de cautelar adecuadamente la integridad territorial, cierro comillas. Expresiones de esta naturaleza constituyen amenazas inaceptables para mi país por ser contrarias a un clima en el que deba prevalecer un espacio de buena vecindad. Señores delegados, señor presidente, la imposición de Chile a Bolivia de un régimen de libre tránsito que no se cumple con una severa injerencia sobre las exportaciones e importaciones aísla a mi país de la navegación y el comercio internacional, afectando a la industria del comercio boliviano y por consiguiente de manera relevante a nuestra economía. Las facilidades portuarias son insuficientes para el desarrollo de Bolivia y no se ajustan con la realidad impuesta. Las restricciones al libre tránsito son frecuentes y existe una severa y inaceptable injerencia sobre la carga que entra y sale del país. Los costos comerciales de las importaciones y exportaciones seguros son un 13% más elevados en los países en desarrollo sin litoral frente al 5,8% de los países con salida libre al océano. El gobierno de Chile hasta ahora no concreta la habilitación del puerto de Iquique, que debería haberse realizado en el marco del cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el Tratado de 1904, como parte esencial del régimen de libre tránsito y que indudablemente no cuenta con la necesaria voluntad política para su implementación. Los hechos muestran que el Tratado de 1904, además de su carácter impuesto, se constituye en un instrumento que no fue ni es cumplido por Chile. Hasta la fecha son evidentes los incumplimientos por parte de Chile, que más allá de desconocer los hechos históricos, continúa vulnerando los intereses bolivianos.
En el artículo 6 del mencionado tratado se menciona, abro comillas, la República de Chile reconoce a favor de Bolivia y a perpetuidad el más amplio, el libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico. Cierra comillas. Ambos gobiernos acordarán en actos especiales la reglamentación conveniente para asegurar, sin perjuicio para sus respectivos intereses fiscales, el propósito arriba expresado. El hecho de que Chile haya impuesto medidas unilaterales no consultadas y consensuadas con Bolivia que afectan el libre tránsito se constituye en una de las principales violaciones del Tratado de 1904. Chile ha impuesto medidas relacionadas a costos de movimientos de carga boliviana en puertos chilenos, vulnerando vulneración del libre almacenamiento de puertos, imposición de normas de tránsito vehicular, restrictivas y regulaciones ambientales unilaterales, entre muchas otras. Sumado a ello, el año 2004, el gobierno de Chile viola nuevamente el Tratado de 1904 y da otro duro golpe a Bolivia al privatizar de manera unilateral los puertos chilenos utilizados por Bolivia, transfiriendo sus obligaciones con Bolivia a empresas monopólicas privadas que pueden someter al Estado boliviano a una situación de dependencia de intereses empresariales privados que lucran de esta situación, haciendo víctima de costos y dificultades que se trasladan vía intermediación comercial, en última instancia a los consumidores bolivianos del pueblo humilde que paga productos y servicios importados más caros. Todas estas medidas fueron efectuadas de forma unilateral y por lo tanto, como hemos explicado, violan el Tratado de 1904. De igual manera, en el mismo texto del Tratado de 1904 se establece en el artículo 3 la obligación por parte de Chile de construir el ferrocarril Arica-La Paz, que es una pieza importante de la conectividad con el puerto. Sin embargo, debemos lamentar que el mismo, que desde el año 2005 no está en funcionamiento, afectando nuevamente nuestro tránsito de bienes y personas. Según estudios económicos independientes y otros hechos por la Comisión Económica para América Latina de la Organización de Naciones Unidas, el enclaustramiento marítimo de Bolivia deja un costo económico de al menos 190 millones de dólares anuales al país, en razón a que representa entre el 0.6 al 1% del Producto Interno Bruto boliviano, a causa de los costos que implica el movimiento de mercaderías, de exportación e importación. Otros estudios señalan que en la última década Bolivia habría perdido entre 2.000 a 4.000 millones de dólares a nivel macroeconómico. La pérdida del mar territorial le ocasionó a Bolivia un incalculable daño económico acumulado durante 133 años. En el tema comercial, Bolivia es uno de los principales motores para la economía del norte chileno. 4 de cada 10 productos de Bolivia tienen que pasar forzosamente por Chile. Eso significa que aproximadamente 4.000 millones de dólares de la economía boliviana se tiene que ver forzados a pasar por los puertos de Tambo Quemado, Pisiga y Charaña con destino a otros países. Los incumplimientos en los que incurrió y incurre Chile hasta el presente hacen oprobioso el mantenimiento de una situación que no condice con la voluntad demostrada hasta ahora por Bolivia. Señor presidente, señores delegados, mi gobierno en los últimos 6 años confió firmemente en la posibilidad de poder construir un ámbito de relaciones bilaterales con Chile basado en la confianza mutua y en la agenda de los 13 puntos, acordada entre Bolivia y Chile el 17 de julio de 2006. Dicha agenda, dentro de los 13 puntos, incluyó como expresión de la voluntad política de ambos países el tema marítimo en el punto 6.